sabes preguntar, puedes sacar una información que quizás ni siquiera había estado en una mesa de una sala de juntas, ¿no? Es curioso cómo muchas veces cuando haces la misma pregunta en diferentes circunstancias, momentos, situaciones, la respuesta es diferente. He trabajado en el C-Level muchos años ya, ¿no? He sido CMO, CEO, Country Manager, todas con C, ¿no? Pero una de las que más me apasiona es la C de capitán. O sea, esa me la gané a pulso, ¿no? Te diría que con valentía sobre todo y pues siendo un poco humilde, ¿no? Porque sí, el viento te puede dar ciertas señales de pues más vale no tener mucho ego, ¿no? Entonces, sí. Por eso me fascina. Entonces, pues algo es que tienes que estar muy alerta a las señales. Obviamente todo muy ligado al viento, pero por ejemplo, pues hay rachas de viento y las rachas de viento se ven claramente sobre la superficie del agua y puedes saber cuando viene una racha que te puede estar volteando prácticamente, ¿no? Te pondré de ejemplo lo del velero. En un segundo el cambio de dirección puede haber porque el viento sopla en un segundo y creo que ese es el mundo de los negocios, ¿no? Tienes que aprender a leer los signos, estas tendencias, justo antes de que una tendencia se haga este gran movimiento, pues hay señales débiles, weak signals, y básicamente es lo que te puede ayudar a entender cuándo debes de cambiar. Yo lo que creo es que la flexibilidad hoy en día es una de las principales monedas. Si realmente quieres saber cambiar a tiempo, tienes que ser extremadamente flexible, ¿no? Hoy nos acompaña alguien que ha recorrido el mundo del marketing de forma integral. Tiene experiencia en publicidad, en innovación, en ventas, en liderazgo, que ha sabido unir la estrategia con la conciencia para transformar empresas y equipos. Alejandro Corona es Senior Director en Revolve Advisor, con más de 30 años en la industria. Ha sido CEO de Pauta Creativa, una de las agencias top de México, CMO en Grupo Carso y Managing Director en JWT, donde lanzó campañas tan icónicas como José Cuervo, tradicional, congelado. Hoy impulsa a líderes y empresas a evolucionar sus modelos de negocio con propósito y creatividad. Además, es capitán de vela y fundador de Medit Nation, una comunidad de más de 100.000 personas unidas por la meditación. Alejandro, amigo, bienvenido a Way to the Top. Es un gustazo tenerte a bordo. Juanjo, al contrario, gracias por la invitación y bueno, ya nos las teníamos muy pendientes, ¿no? Sí, qué bueno que estamos aquí los dos. Amigo, la verdad que hoy es un episodio súper especial porque iniciamos una nueva etapa en el podcast. Es nuestra primera entrevista online. Muchos de nuestros invitados viajan mucho, muchos de ellos también viven fuera de México. Y esta nueva etapa nos permite conectar con más líderes como tú y seguir compartiendo conversaciones que realmente al auditorio le inspiran mucho. Buenísimo, pues qué bien estar en esta nueva faceta y pues encantado. Muchas gracias. Oye, amigo, me gustaría hablar de 3 temas que tú y yo previamente a la entrevista tocamos y creo que van a aportar mucho valor a la audiencia. El primero es el liderazgo del C-Level en el futuro. El segundo es cómo las ventas están recuperando su esencia, su verdadera relevancia. Y el tercero es la importancia de liderar con propósito y no desde el ego. Que la verdad, cuando preparamos esta entrevista, me ilusionó mucho el leer que íbamos a tratar estos temas con mucha más profundidad. Así que si estás listo, por mí, le arrancamos con todo. Súper listo, ¿verdad? 3 temas que me apasionan, entonces por el que quieras arrancamos, Juanjo. Súper. Oye, amigo, para romper el hielo, ¿qué se parece más a liderar una empresa? ¿Navegar sin viento o lidiar con un brief que te llegó de última hora? Uy, yo creo que los dos, ¿eh? O sea, cada uno tiene lo suyo. Fíjate que, bueno, yo llevo ya años que me encanta la vela. La verdad es que la inicié porque simplemente me encantan los deportes acuáticos, pero bueno, he encontrado que hay una profunda sincronía o relevancia entre el mundo de la vela, el velero, con los negocios. Fíjate que cuando te quedas sin viento, Juanjo, y creo que es un poco lo que sucede en el tema de liderazgo, dirigir una empresa o trabajando en una compañía, pues es un gran momento. Yo me acuerdo hace años que me decían el término de stop and think, y justamente es eso, cuando paras y realmente tienes tiempo de pensar, de evaluar, y justamente estos stop and think
cuando hay problemas, cuando hay retos, circunstancias, pues es un momento crucial para poder ver si vas en la dirección correcta, hacer cambios. Entonces, más que clavarte en que, uy, ¿ahora qué hago? Ya se detuvo esto, es el mejor instante para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que por ese lado pues, es sumamente apasionante, pero también que te llegue un brief de última hora, pues es una joya, ¿no? La verdad es que normalmente como que dices, uy, como con el tiempo tan quemado, pero yo he aprendido que justamente es cuando hay gran oportunidad de hacer las cosas diferentes, de generar innovación, y cuando hay poco tiempo, pues la mente corre a velocidades vertiginosas y detrás de un brief súper quemado hay probabilidad de hacer una gran campaña, una gran historia. Definitivamente. Y de eso vamos a hablar a lo largo de la entrevista de hoy, ¿eh? Si me permite, vamos a tirar un poquito del hilo y vamos a entrar con todo. ¿Ok? Eh, amigo, detrás de cada trayectoria, y la tuya por más de 30 años ha sido increíble, siempre hay alguna experiencia o alguna persona que te haya marcado, que te haya hecho entender el tipo de líder que tú hoy eres. Ok. ¿Cuál es la tuya? Uy, Juanjo, aquí es casi como cuando quieres dar agradecimientos, ¿no? Se te van a olvidar todos. La realidad es que, pues, te podría dar como dos ejemplos. Uno es los grandes que me inspiraron. ¿Quiénes son? Pues, obviamente Ogilvy, Leo Burnett, John and Rubicam, el señor Walter Thompson, J. Walter Thompson, Bernbach. Pues esos literalmente formaron mi trayectoria. En cada uno aprendí algo diferente. Por ejemplo, quizás Ogilvy, pues hay mucho que decir, pero a mí me llamó la atención siempre su orientación hacia las ventas, ¿no? Cuando crucé mi primera agencia, entré como copywriter a Ogilvy y la vez que entré por el vestíbulo, por el lobby, lo primero que vi fue un póster que decía cómo crear publicidad que vende. Y créeme que eso pues nunca lo he dejado de pensar. Todo lo que hacemos finalmente tiene que ir hacia la venta, ¿no? Haber estado en Leo Burnett, pues es el señor con mayor propósito que ha habido de generar una compañía, ¿no? Hoy que está de moda los propósitos, bueno, creo que él nos podría dar lecciones por mucho tiempo más de cómo crear empresas con propósito. John Rubicam, me acuerdo que era Resist the Usual, cómo la creatividad es realmente el combustible que puede generar las ventas, esas grandes ideas, excelentes marcas, ¿no? Entonces, por ese lado, pues qué mayor impulso en mi trayectoria que haber trabajado en estas compañías donde este tipo de visionarios nos daban la guía, ¿no? Quizás ya en la parte más práctica es donde podría darte, pues no sé, a lo mejor 100 ejemplos, pero pues ahorita se me viene a la mente cuando estaba en Leo Burnett había un señor que se llamaba Don Spires, que él era un troubleshooter, básicamente viajaba por todo el mundo resolviendo problemas y pues yo le hice sentido, le hice clic, la vez que estaba empezando la trayectoria y cada vez que venía a solucionar problemas de grandes marcas, grandes campañas, pues me escogía para que yo fuera, digamos, su traductor y el que ponía en marcha las ideas que dejaba. Me dejó una guía creativa impresionante, ¿no? Era un señor, era un gringo de primer mundo en el tema de generación de ideas, pero fíjate que también me enseñó a presentar. Él era Órale, un gran actor, entonces me órale. enseñó a perder el miedo en las presentaciones, a poder presentar si era un personaje con la voz del personaje, quizás hasta disfrazarme, ¿no? Entonces, pues eso fue fuera de serie. Curiosamente, después de eso, otro que también me dejó huella, Bernd Minsky, un alemán que vivió en Brasil, él era mimo, o sea, imagínate, era mimo, era el director creativo global en Young Rubicam. Y Ujú. bueno, él también me enseñó a presentar, curiosamente. Yo creo que no hay como presentar bien las ideas, las estrategias, ¿no? Son algunos de los que recuerdo y sobre todo porque fue muy al principio de mi carrera y pues me dio pie a realmente poder avanzar de forma
como muy consistente, Juanjo. Oye, pero qué grandes referencias, Alejandro. No te has ido a cosas pequeñitas. Pues, es que es de donde nací y aprendí, ¿no? Muy Entonces es bien, algo que pues no lo puedo olvidar. muy bien. Oye, ¿y qué pensarías después de tantos años liderando agencias y también marcas tan icónicas, tan reconocidas? ¿Cómo llegó el punto de crear Ribolo Advisors? O sea, ¿qué te llevó a dar el paso? ¿Cuál fue la intención que tenías al crearlo? Y una pregunta importante, ¿con quién decidiste crear esta nueva aventura? Pues mira, básicamente surgió justamente de empezar a conversar con dos grandes titanes. Uno de ellos, Eduardo Magallanes, que es ex CEO de empresas tan titánicas como Bayer, por ejemplo. Fue CEO de Latinoamérica. Y el otro, pues nuestro querido Sergio López, que creo que Le mandamos un enorme abrazo de aquí. no habría ni que presentarlo, ¿no? El que impulsó durante tantos años la industria, le dio forma al EFI y ahora con el Best Branding Awards. Entonces, pues platicando con ellos dos, la verdad es que fue un tema de pláticas informales, donde simplemente era de amigos, pero se ponían tan buenas, o sea, imagínate, los tres juntos, pues, tratamos de reconstruir, no el mundo, pero al menos lo que nosotros creíamos. Encontramos muchísima sinergia y sobre todo que era un buen momento con todas las transiciones que está habiendo del mundo de las agencias, del cliente, de las propias industrias, ¿no? Ujú. Y vimos que haciendo esta fusión, esta sinergia, podríamos crear una empresa que fuera muy en el tema de estrategia de negocio. O sea, porque finalmente pues todo gira en torno al negocio, ¿no? Y cada uno trae un expertise como muy, muy claro, clave. Entonces estamos haciendo una fusión de estos talentos, de lo que traemos para aportar a la industria. Y pues básicamente es una empresa en donde nuestro principal lema es el sounding board. Ok. Sobre todo escuchamos, nos encanta poder escuchar porque a raíz de entender es donde existe la posibilidad de crear, ¿no? Obviamente, pues con toda la fuerza que, por ejemplo, Eduardo puede tener en retos de negocio, en el caso de Sergio y mío, pues de poder construir marcas, soluciones. Entonces, bueno, pues estamos bastante emocionados y muy entretenidos ahora con esta nueva faceta, Juanjo. Oye, un equipazo, definitivamente. Y hoy junto con Eduardo y con Sergio acompañáis ya a empresas y líderes a evolucionar. Y bien lo comentabas, combinando esa parte de estrategia, de creatividad y también de conciencia. ¿Cómo se ve en la práctica esta revolución? Pues mira, también alguien que me faltó mencionar, integramos a Fernanda Villarreal. Ella es muy experta en el mundo del emprendimiento, de la gobernanza, de cómo pasar de empresas familiares a institucionales. Entonces, lo que estamos haciendo sobre todo es tratar de convertir ese ruido en claridad. ¿Cómo podemos guiar justamente en esta toma de decisiones tan trascendentales? ¿Cómo podemos transformar los retos de negocio? Entonces, en aquellas partes donde una empresa le duele, donde tiene dudas, donde realmente quiere emprender o innovar, pues nosotros entramos de forma genuina, sobre todo escuchando y entendiendo, y en base a eso y con experiencias que traemos, porque realmente pues todos son casos muy prácticos, ¿no? Hemos hecho tanto los cuatro que sobre las necesidades que tiene el cliente, pues nosotros ya contamos con esta experiencia para poder Ya. guiar y dar el resultado que buscan, Juanjo. Oye, amigo, ¿hay algún tipo de empresa o algún tipo de industria que tenga ese mindset más abierto a recibir este tipo de apoyo, de consultoría? Pues mira, sobre todo, sí, yo creo que todo viene en el C-level, ¿no? Y también obviamente, pues cuando son empresas quizás con un C-level un poco más acotado, pues en el CEO o director general. Yo creo que de ahí empieza la innovación, ¿no? Realmente el querer profundizar. Entonces, sí es un tema, pues un poco de estilo, de liderazgo, de actitud, de negocio, y ahí es donde se abren todas las posibilidades, ¿no? Yo creo que Ujú. tú lo ves en las empresas realmente innovadoras, pues normalmente el C-level es porque está muy enfocado en
en tratar de encontrar soluciones novedosas, ¿no? Ahí es donde está o bien la solución o es donde está el problema, porque ahí, yo sí me he encontrado en mi día a día, en este hub de innovación que tú sabes que lidero, que muchas veces el C-Level es el que lidera como capitán y empodera a su equipo, demostrándolo con hechos, ¿no? En esta parte de innovación. Pero muchas veces también es el que bloquea todo porque no controla, porque no domina, porque cree que esto le va a generar un hándicap en su rol, ¿sabes? Entonces, hay como un punto de navaja ahí que yo creo que todavía está por entenderse. Oye, sigamos porque fuera de la entrevista, tú siempre me has comentado, y lo mencionaba en tu intro, que te encanta la vela. Sí. Eh, y tú siempre me has dicho, oye, el líder de hoy no controla, el líder de hoy navega. ¿Qué significa para ti liderar como un capitán y no como un jefe? Pues mira, básicamente hay varios buenos ejemplos, Juanjo, de por qué se puede prestar esta asociación de ideas, ¿no? La primera, la conclusión que llegué, que creo que está sensacional, al menos para mí. He trabajado en el C-Level muchos años ya, ¿no? He sido CMO, CEO, Country Manager, todas con C, ¿no? Pero una de las que más me apasiona es la C de capitán, porque pues, la verdad es que, o sea, esa me la gané a pulso, ¿no? Te diría que con valentía sobre todo y pues siendo un poco humilde, ¿no? Porque sí, sí, el viento te puede dar ciertas señales de que pues más vale no tener mucho ego, ¿no? Entonces, pues, por Sí, eso me fascina. Entonces, pues algo es que tienes que estar muy alerta a las señales, ¿no? Las señales, obviamente todo muy ligado al viento, pero por ejemplo, pues hay rachas de viento. Y las rachas de viento se ven claramente sobre la superficie del agua. Y puedes saber cuando viene una racha que pues, te puede estar volteando prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco una de las principales, que si realmente aprendes a leer el entorno, estar con una actitud un poco zen, a entender que no todo gira en torno a ti, sino gira en torno a una marca, a un consumidor, a una industria y a una serie de agentes que sí esperan recibir valor agregado por el trabajo, pues realmente se hace una situación que puedes controlar o manejar o dirigir mejor, ¿no? La otra es que, pues más que un equipo, es un cúmulo de gente apasionada que si las pones en un límite de pasión, pues van a responder mucho mejor, no van a perder el miedo, van a estar confiados de que puedes llegar al lugar que quieres finalmente arribar. Entonces creo que también la famosa tripulación pues es un poco como la tripulación que puedes tener en una agencia o en un departamento de marketing o en una misma compañía. Entonces, pues es algo que he valorado la asociación en el momento de que se pone a lo mejor rudo, pues es ujú. prácticamente como estar frente a una gran ventisca de viento y que si no lo haces bien, pues igual y no la libras, ¿no? Me encanta, me encanta. Oye, me encanta estas similitudes siempre con uno de tus deportes favoritos como es la vela. Oye, amigo, me decías al principio que una de las cosas que vosotros estáis haciendo desde Ripple Advisors muy bien es el escuchar, ¿vale? ¿Cuándo te diste cuenta que ese tipo de liderazgo no va a detener todas las respuestas, sino Pues hacer las mira, preguntas correctas? y es que todo empieza, yo me acuerdo cuando Franklin Covey estaba de moda, que pues, traía los mejores cursos de eficiencia de tiempo y de manejo de lo importante contra lo urgente. Y me llamó mucho la atención una frase que repetía constantemente que decía que tenemos dos orejas porque deberíamos de escuchar dos veces más y una boca porque deberíamos de hablar menos, ¿no? Oye, eso Entonces, es muy pues buena, eso es muy buena. yo creo que es mejor una buena pregunta que realmente revolucione lo que estás haciendo a aprenderte 10 respuestas de memoria, ¿no? Entonces, Total. yo lo que veo es que si sabes preguntar, puedes sacar una información que quizás ni siquiera había estado en una mesa de una sala de juntas, ¿no? Es curioso como muchas veces cuando
hace la misma pregunta en diferentes circunstancias, momentos, situaciones, la respuesta es diferente. Eso me ha tocado verlo y me llama mucho la atención, ¿no? Le he O sea, preguntado, sí, aún haciendo la misma pregunta, sí, cuando la haces en diferentes situaciones, lugares o momentos, sí, a la misma persona, te puede puede dar ser una que se... respuesta diferente, sí, seguro. Y te estoy hablando de CEOs, ¿eh? O sea, no es de cualquier persona el escalafón, sino al director general. Porque vivimos en algo totalmente en movimiento, Juanjo. O sea, lo que pasa hoy, mañana puede ser irrelevante, ¿no? Antes había marketing plan anuales o planes de negocio anuales. Y uy, yo creo que ahora podrían ser mensuales, ¿no? Porque de un mes a otro simplemente tus resultados ya cambiaron, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que pasó hoy en un mes va a ser totalmente diferente. Ya puedes traer un profit and loss con retos, puedes ir mejor, te puede fallar cierta parte. Y bueno, eso si lo bajas al total de compañía o de KPIs, pues realmente necesitas moverte, ¿no? Entonces, yo pienso que en el poder de preguntar está la respuesta que puede hacer que el negocio cambie. ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir? ¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía? ¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Me encanta, me encanta. ¿Y sabes qué? Parece algo tan simple y tan fácil de entender y que tan pocas veces se hace para entender en profundidad cuál es el switch. Eh, pero bueno, amigo, me encantaría abrir el primer melón de la entrevista, si te parece bien. Sí, claro. Para nosotros los melones son eh, nuevos bloques o nuevos temas a abrir juntos, ¿te parece? Perfecto, claro, vamos con Ah, todo. antes de ello, me encantaría invitar a la audiencia a que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que no se pierda esta entrevista y otras entrevistas con personas que admiro muchísimo, son líderes visionarios, personas muy valientes que han estado dispuestos a cambiar o a mejorar sus propias industrias. Y lo que les motivo, lo invito es que enciendan la campanita, porque con esa campanita encendida, pues cada vez que lanzamos algo, pues van a ser los primeros en enterarse. Y ahora sí, amigo, entramos a este nuevo bloque, que es el bloque de tu experiencia con el mundo publicitario, con las agencias y con las marcas. Comentaba al principio en tu intro que antes de fundar junto a estos socios Revolve Advisors, lideraste Pauta Creativa como CEO. Consolidaste a esta agencia como una de las top 10 en el país. Me encanta esto porque también estuviste previamente desde el lado de la marca. Entonces, ¿qué te enseñó esta dualidad de cómo se construyen las marcas desde el punto de vista interno de marca y de agencia? Uy, Juanjo, ese es un tema que me fascina. Te voy a decir por qué. Es que estar en los dos lados te deja un aprendizaje muy diferente. O sea, la realidad es que yo creo que las dos partes tienen retos gigantes, tienen oportunidades, pero sobre todo si no las encajas, si no las pones como en la misma sincronía literal, pues puede ser que se haga más difícil, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, del lado del cliente los retos son totalmente un poco complejos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente traes el P&L, ¿no? El P&L pues es lo que gobierna y las juntas de consejo pues siempre es un tema recurrente. Entonces esa presión o esa oportunidad pues hace que veas las cosas desde otro ángulo, ¿no? El poder compartir la información, o sea, de repente las agencias se quedan muy cortas en información. Entonces, entender que, pues sí, obviamente hay NDAs, ¿no? Pero un cliente debería de darle al máximo la información necesaria para que las agencias puedan trabajar, ¿no? Entonces, aprendes que los pitches pues, son infames. La verdad es que deberían de desaparecer. Creo que hay elementos valiosos como para decidir con qué agencia quieres trabajar. ¿Cuál Entonces, sería cuando, cuál sería, perdón, la recomendación ahí, Alejandro? Es decir, si desaparecemos los pitches, que son tediosos, largos, que no aportan un valor diferencial, ¿cuál sería el camino? pues mira, por ejemplo, la realidad es que si te hacen presentaciones muy claras con
con los casos de éxito que tienen, su metodología de trabajo, quizás un pequeño ejercicio de cómo entienden tu marca. Creo que con eso puedes saber con quién trabajar, ¿no? También las credenciales y los mismos líderes de las compañías, pues puedes ver claramente a dónde te van a llevar. O sea, yo creo que ahí la experiencia y lo que has hecho profesionalmente, tus resultados, pues es lo más valioso que tiene una compañía, ¿no? Entonces yo siento que los clientes podrían escoger fácilmente con quién trabajar, o si no fácilmente, podrían tener la fortaleza de elegirlo, ¿no? O a lo mejor un pitch, un mini pitch de 2, 3 agencias, ¿no? Se me hace que eso sería bastante bueno. Creo que lo que ahora, la mala práctica de meter 20 agencias y dar briefs totalmente poco precisos, no dar retroalimentación de quién pierde, quién gana, dejar a las agencias volando, inclusive sin dar información, pues yo creo que es una clara señal de que no conoces ambas partes, ¿no? Entonces yo lo que te podría decir, para mí el estar de los dos lados, la primera te hace tener mucho respeto por cada una de las dos posiciones, o sea, porque son totalmente diferentes. Tratas de empatar mucho más, si estás del lado del cliente, entender a la agencia, o si estás del lado de la agencia, entender por qué el cliente tiene los retos y qué necesita presentar al CFO, al de compliance, o sea, son realmente pues, dos funciones que se complementan, pero diametralmente de repente opuestas, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que me ha dejado es que si yo estoy del lado del cliente, pues puedo entender mejor a las agencias y también viceversa. Ha sido una gran experiencia haber vivido las dos cachuchas, ¿no? Diría. Sí, sí, no, me lo puedo imaginar, pero muchas veces genera mucha frustración, sobre todo en la parte de agencia, cuando invitan, no sé, a 10, a 15 agencias, y muchas veces ya se saben que pues el duelo está entre dos o tres, ¿no? Y muchas veces asumen a otras pues, para complementar, ¿no? Ese pitch. Y eso es uno de los feedback que más me han ido contando los responsables de agencias en los últimos años. Esa frustración. Pero bueno, me encantaría seguir porque hay cosas muy interesantes que vamos a hablar alrededor de este campo. Oye, las agencias hoy en día están viviendo un momento álgido, ¿vale? Ya lo estás comentando tú. Entre la inspiración y la presión por alcanzar ciertos hitos, ciertos KPIs, ¿cómo se logra equilibrar esa parte creativa con la generación de resultados que las marcas le están pidiendo? Mira, Juanjo, justamente un poco de lo que te platicaba de poder haber tenido interacción del lado de cliente y de agencia, es que todo ya va encaminado a resultados, ¿no? Incluso pues, el performance, pues, son resultados inmediatos, ¿no? Creo que el branding finalmente sí es un proceso a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y es el valor de las marcas, el valor de las compañías. Entonces yo creo que deberíamos de ser capaces de entender que todo va encaminado finalmente a poder generar un presupuesto, a poder generar unas ventas y donde vale la pena entender el P&L, que es lo que guía totalmente a las compañías a nivel financiero y estado de resultados. Entonces yo creo que no debemos de dejar de hacer ideas emocionantes, storytelling, que realmente la gente quiera compartir, pero finalmente debe de haber un resultado con KPIs y no solamente que van en los típicos de impresiones, etcétera, ¿no? Sino deben de afectar directamente contra el crecimiento y un presupuesto que los CFOs tienen que cuidar y que es lo que hace que permanezcan las compañías dentro del negocio, ¿no? Entonces, a mí se me hace que si logramos combinar entre estas ideas emocionantes, pero que finalmente producen un resultado cuantificable, pues va a ser un entorno de crecimiento tanto para los que hacen estas estrategias, esta creatividad, como para los que están como responsables de que realmente el CFO o el CEO tengan los resultados de compañía que se requieren, ¿no? Y Sí. que los accionistas buscan, porque pues finalmente esta parte de accionistas pues van por resultados, ¿no? Muy Ya. tangibles.
Sí, no, definitivamente. Pero ese equilibrio es difícil, ¿eh? Sí, El seguro. cumplir de los dos mundos. ¿Sabes qué? Siento que la industria está evolucionando mucho, que está llegando mucha tecnología, entre ellas la inteligencia artificial, que está cambiando absolutamente muchas de las cosas que se hacían dentro de las agencias para dar servicio a sus clientes. Eh, ¿Cómo ves tú el mundo de las agencias en 5 o 10 años, teniendo en cuenta todos estos cambios, todas estas innovaciones que están llegando? Uy, Juanjo, creo que es una revolución que quizás nadie la tiene clara, ¿no? Es que es increíble todos los cambios que está viendo, ¿no? Ver cómo de repente, no sé, el señor que hizo la primera agencia en el mundo, ¿no? J. Walter Thompson ya no existe más dentro del nombre de esta empresa, ¿no? Yo lo que creo, fíjate que tengo una columna en Merca 2.0 y Ujú. la verdad la escribo porque me encanta poner en orden mis ideas y ahí es una buena forma de tratar de hacer este tipo de prospección o de futurear hacia dónde vamos, ¿no? Y el otro día yo le preguntaba a ChatGPT que si tenía emociones, ¿no? Y me dijo que claro que no. O sea, por supuesto que no tiene. Me dijo, no, claro que no tengo emociones, ¿no? Entonces, hay un tema que yo tengo unos cursos que he dado que es básicamente las emociones para generar branding, para generar marcas poderosas, ¿no? Entonces yo creo que mientras el algoritmo va a seguir siendo el rey y nos va a decir por dónde ir, hay ciertas partes que sí recaen totalmente de nuestro lado, ¿no? O sea, si le queremos enseñar propósitos, pues nos va a ayudar en los propósitos. Si queremos realmente hacer un marketing, hacer marcas mucho más poderosas, pues realmente las emociones nos van a poder ayudar a generar este tipo de valores. Entonces yo sí creo que más allá de lo que suceda a nivel tecnología, este tipo de valores que tienen las agencias o los mismos departamentos de marketing de estas compañías, pues sí van a hacer la diferencia, ¿no? Entonces creo que vamos a seguir teniendo muchísima controversia, oportunidad de crecimiento, pero pues siempre y cuando aprendamos, pero entendiendo que lo que nosotros le enseñemos a esta inteligencia, pues finalmente es lo que nos va a producir de resultado, ¿no? Ya. No, sí, no, o sea, lo dices fácil, pero sigue siendo un mega reto. No, está, Oye, no, es eh, enorme. hablamos que estamos en un entorno hoy en día muy cambiante y creo que lo va a seguir siendo en los próximos años y es algo que tenemos que estar dispuestos y preparados a vivir en este cambio, ¿vale? Para adaptarnos de manera muy recurrente. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de ajustar el rumbo, pero sin perder la dirección ni el propósito? Uy, Juanjo, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. O sea, creo que eso ya es imparable, ¿no? Y es un poco, te pondría de ejemplo lo del velero, ¿no? En un segundo el cambio de dirección puede haber porque el viento sopla en un segundo. Y creo que ese es el mundo de los negocios, ¿no? Tienes que aprender a leer los signos, estas tendencias. Justo antes de que una tendencia se haga este gran movimiento, pues hay señales débiles, weak signals. Y básicamente es lo que te puede ayudar a entender cuándo debes de cambiar. Yo lo que creo es que la flexibilidad hoy en día es una de las principales monedas. Entonces, si realmente quieres saber cambiar a tiempo, tienes que ser extremadamente flexible, ¿no? O sea, creo que hoy en día, de un año para otro, tu posición puede cambiar radicalmente si es que te ajustas al cambio, ¿no? Entonces, pues el cambio, la flexibilidad, todos los días sucede. Ya, oye, ¿te ha pasado alguna vez en esos cambios que generalmente ocurren o a nivel personal o a nivel de la empresa en las que has podido liderar, ese momento de quedarte sin viento? ¿Cómo logras salir de ese momento? Porque yo creo que es crítico siempre. Uy, Juanjo, yo creo que la calma justamente no es un estancamiento, sino es un momento totalmente fértil para poder hacer cambios, para poder tomar decisiones, ¿no? De hecho, dentro de la vida de las marcas,
pues hay un momento que le llaman el valle, ¿no? Y justamente en ese valle es donde yo creo que es de las pocas oportunidades que tienes para poder realmente cuestionarte si lo que estás haciendo es alineado a tu propósito de vida, profesional, etcétera. Entonces yo creo que más que clavarte en un tema de, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Porque estoy en un momento de calma absoluta, es una gran oportunidad para poder redirigirte, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, antes de la entrevista, la audiencia no lo sabe, pero tú y yo hablamos de que cuando estamos preparando un poco esta entrevista para tener una guía, me ilusionaba mucho de que hablabas de conciencia, de Ujú. propósito, de pararse a pensar si realmente lo que se está haciendo es correcto y va en la línea en que uno quiere o no. Incluso cuando estemos hablando de empresas, ¿no? Oye, cuando un líder siente que su equipo está a la deriva o que las cosas realmente están estancadas o no avanzan, ¿qué puedes hacer para recuperar ese impulso, pero sin caer en esa frustración o en ese desgaste? Pues yo creo que, mira, principalmente el líder no tiene las respuestas, ¿eh? A mí me encanta ahora dentro de estas tendencias globales de estas grandes compañías que justamente están a cargo un poco de dar asesoría o entrenamiento a los CEOs. Una, un elemento que coincide es que el líder no tiene que tener las respuestas, al revés, a lo mejor el líder ni siquiera tiene idea de dónde debería de ir, ¿no? Pero ahí justamente es importante escuchar al equipo. O sea, yo creo que todo se puede resolver escuchando a tu equipo, entendiendo cuáles son esos temores o al revés, cuáles son las inquietudes, las ideas, las soluciones. Entonces, yo creo que es estar muy cerca, pero sobre todo tener la sabiduría de poder entender que como director no necesariamente tienes por qué tener la respuesta, ¿no? Que a lo mejor alguien del equipo tiene algo mucho más inteligente que decir. Me encanta. Eso habla del tipo de líder que eres. O sea, sabes que comentabas que también se puede liderar desde la conciencia, ¿no? Y que tiene que haber momentos de calma para tomar buenas decisiones, ¿no? Pero ¿cómo se consigue eso cuando en una agencia es una locura? No da tiempo para respirar. Vamos en piloto automático corriendo todo el día para entregar, para cumplir, para alcanzar los KPIs. ¿Cómo se hace? Cuéntamelo, dame el secreto. Pues mira, Juanjo, la verdad es que yo también soy una persona en constante aprendizaje, ¿no? No me gustaría en ningún momento que digan o piensen que lo sé todo porque no es cierto, ¿no? Al revés, tío, me encanta. Cuando escuché que como director no tenías que tener las respuestas, fue un gran alivio. Dije, wow, pues es que es cierto, o sea, no necesariamente tienes que saber qué vas a hacer, ¿no? Creo que hay momentos muy buenos donde nadie sabe qué va a pasar y nadie sabe por dónde ir y habría que disfrutarlos, ¿no? Fíjate que hay ahorita un tema que pues, yo lo vengo, no sé, me he familiarizado desde hace ya muchos años, que es el mindfulness. Y básicamente es la gran oportunidad de estar en el presente, ¿no? Que suena fácil, pero creo que es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, y son pequeñas prácticas, ¿eh? Incluso hay un libro muy bueno del Harvard Business Review donde habla justamente del mindfulness y pone ejemplos bien sencillos, ¿eh? Como que no puede haber juntas de una hora, o sea, que tiene que haber juntas de 50 minutos y dejar 10 minutos para que puedas tener un break y respirar o, no sé, pensar o no pensar, mucho mejor aún. Entonces, ese silencio es el que curiosamente llena los espacios, ¿no? Me encanta. Oye, me encanta esa visión. Porque de alguna manera eh, es la marca de lo que ha pasado a partir de, te diría, de pandemia para acá, donde muchos líderes empezaron a ser conscientes de eso y a cambiar esa fórmula, ¿no? Y dejar tiempo y valorar que los equipos puedan también gestionar sus tiempos entre juntas y en su casa también, ¿no? Sí, seguro. Que lo cual que creo que era un gran reto. Amigo, me encantaría abrir el segundo melón de hoy. Sale. Para ello, quiero invitar a la audiencia, antes de arrancar con este melón, a que se suscriban a nuestra newsletter. Les dejo aquí el código QR para que lo puedan escanear
Y le van a llegar 3, 4 newsletters cada semana con la información sobre tendencias, soluciones, tecnologías, incluso acceso a eventos con descuentos muy agresivos o totalmente gratuitos. Recientemente tuvimos acceso a Adweek o Growth Summit con un 50% de descuento. Entonces, lo invito a que se sumen a la newsletter para seguir aprendiendo, no solo de mí, sino de todos vosotros que cada semana nos acompañáis en White to the Top. Alejandro, ahora sí, entramos con este bloque y es el bloque de la venta. Ujú. Comentamos que vender ya no es convencer, sino es conectar con la persona. Y es una frase que para mí parte todo el juego. ¿Cómo cambia la forma de liderar, de negociar, de construir relaciones cuando las ventas ya parten de una conexión mucho más humana y no de la persuasión que siempre hemos creído? Yo creo que es cuestión de entendimiento, Juanjo. Mira, hoy en día las comunidades, el consumidor, el shopper, como le quieras llamar, espera que una marca contribuya al bienestar de él, de la familia, de la comunidad, ¿no? Entonces sí existe una conexión muy emocional. Entonces finalmente la venta pues, sí es un dato duro, pero viene a raíz de que tú puedas entender y no vender productos, sino vender propósitos, ofrecer sueños, expectativas, cómo puedes hacer que esta persona viva mejor, ¿no? Y eso ya es una realidad, o sea, el consumidor puede crear productos, puede crear marcas, puede crear sueños, entonces si tú no le ayudas, pues él lo va a hacer contigo o sin ti. Lo que sucede es un poco lo que te decía al principio de la plática. Si yo lo primero que vi es al señor Ogilvy diciendo, debemos de hacer publicidad que venda, o sea, que venda, se entendía el mensaje, ¿no? Luego, por otro lado, mi siguiente gran encuentro en Ogilvy es que él decía, mi arma secreta es el correo directo. O sea, eso hace, no sé, Juan, o sea, tenía hace muchísimos años que él entendió que el correo directo podía medir métricas. Podía hacer test A&B, que pues es algo así como que, wow, eso hace 10 años se inventó y es lo máximo que pueden hacer las campañas. Él lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, con todos esos antecedentes, yo trabajé en Grupo Carso 10 años, entonces ahí son los reyes del P&L. Entonces, a mí me queda muy claro que la venta es lo que rige la efectividad en resultados, ¿no? O sea, no hay más allá. Pero esa venta no es tan fría. Hoy en día se debe de construir a través de relacionamiento, a través de ofrecer un diálogo sincero con el consumidor. Ujú. Pero todo principalmente es back to basics, ¿no? De repente pues, sí hay miles de cosas nuevas y la tecnología, pero hay una cierta parte que ya la tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces debemos de voltear un poco a ver qué es lo que nos queda de toda la experiencia que puede haber, ¿no? Oye, ¿qué le dirías a esos líderes creativos que generan campañas increíbles sobre el impacto de las ventas en el P&L? Que hay que entender al cliente, hay que entender al cliente. El cliente sí busca un presupuesto, porque ese presupuesto es el que hace posible la generación de toda esta cadena de valor. Es el que hace posible el pago de la nómina, es el que hace redituable a los accionistas. Entonces, eso no va a frenar. O sea, sin lugar a dudas, cada vez va a ser mucho más contundente que las acciones se deben de traducir en muchos KPIs. Algunos a lo mejor no van necesariamente ligados a la venta. O sea, tampoco, pues creo que la generación de marca, el branding, pues de repente son activos que es difícil de poder monetizar, pero finalmente son el alma de las compañías. Entonces, pues pensar que las emociones pueden terminar en el bolsillo de las compañías, ¿no? ¿Por qué no? Y además, definitivamente, o sea, los equipos tienen que saber que muchas veces una rotura de caja puede significar el cierre de la compañía. Sobre todo en agencias que no son globales, en agencias independientes, en agencias pymes, que no todo solo depende de esa creatividad, ¿no? Pero bueno, amigo, has liderado todo tipo de compañías. Incluso has afrontado culturas realmente resistentes al cambio. ¿Cuál me podrías decir que ha sido tu mayor reto
en la transformación o en la innovación en las compañías. Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Pues mira, finalmente creo que el mayor reto es que la innovación significa riesgo. O sea, si no hay riesgo, no hay innovación. Y una frase que me encanta es que es básicamente fracasa rápido y fracasa barato, ¿no? Creo que esa es como la clave, pero para que logre eso sí tienes que tener al C-level a bordo, Juanjo. Si no es muy difícil, o sea, el tema de falla rápido es que es una maravilla. O sea, fallar rápido, wow, es lo mejor que te puede pasar. Porque si no fallas, no estás innovando. Entonces, sí es un estilo de vida, un estilo de trabajo, pero sobre todo mucha convicción de dejar que pueda haber falla. Y eso es bien difícil. O sea, a ver, suena, como tú hace rato me decías, suena fácil, pero hacerlo no está nada sencillo, ¿no? Entonces yo te diría lo mismo, o sea, a ver, decir, puedes fallar, pero falla rápido, ¿no? Porque Sí. no queremos perder tanto dinero. Eso se necesita una cultura realmente viva, con pasión, muy enfocada a que toda la empresa tiene que ir hacia esa dirección, ¿no? Entonces, Y por eso eso es tiene que muy empezar, por eso hay que empezar desde el C-level, ¿no? sí, Porque de ahí nace esa cultura hacia abajo, ¿no? sí, sin duda. Mira, la verdad es que en Excel todo es aguantable, ¿no? O sea, Ya. pues, Oye, me compartías que realmente el punto de partida para innovar no empieza en los procesos, empieza en el cambio de mentalidades. ¿Por qué dices eso? pues mira, a mí me encanta mucho el design thinking Ujú. ligado a la metodología de innovación, ¿no? Y obviamente pues, podríamos tener una plática de puro design thinking, que pues, es apasionante, ¿no? Pero ¿cuál es como la esencia? La esencia es tratar de desempeñarte con la mentalidad de un diseñador gráfico, que son grandiosos, ¿no? Yo he trabajado pues, toda mi trayectoria con diseñadores y siempre los he admirado mucho, ¿no? Porque son mentes analíticas que siempre piensan en el final de cómo el consumidor va a estar usando o probando el producto o lo que estén haciendo, ¿no? Entonces, a mí se me hace que una buena forma es justamente implementar cierta metodología para que todos naveguen de la misma manera, pero de forma sistemática, pero pues con mucha apertura, ¿no? Porque finalmente la innovación pues es un proceso, ¿no? Muy bien. Oye, amigo, me encantaría entrar a la última etapa de la entrevista. Sí. Vamos 41, 42 minutos. Ah, pues con Eh, gusto, y, y Juanjo. Te digo, se, cada tema, no, bueno, se nos ha pasado, es que se me pasa el tiempo rapidísimo, pero amigo, hay temas que me gustaría tocar contigo porque me emocionan, porque estoy muy alineado contigo en la forma de ver la vida, no solo profesionalmente. Y me encantaría que la audiencia también conociera esa parte tuya, esa parte personal, ¿vale? Eres fundador de Medit Nation. Es una comunidad que aglutina a más de 100.000 personas que por vía online practican la meditación y el bienestar consciente. ¿Cómo nació esa idea? Uy, Juanjo. La verdad es que te digo, cada pregunta podría ser muy larga, ¿no? La voy a tratar de responder brevemente. Mira, estaba haciendo una maestría de innovación, básicamente máster en Business Innovation, y tenía que desarrollar un tema, una idea, una compañía, algo, ¿no? Y yo en ese momento, pues en un momento importante que había tenido un acercamiento muy real con el mundo de la meditación, de lo trascendental, del mindfulness, ¿no? Que ya también ese tiene muchos años, aunque medio está poniéndose de moda, ¿no? Entonces, pues como buen marquetero, obviamente el primer tema fue entender que es un mercado gigante, ¿no? Y que estaba en plena ebullición en muchos países del mundo y en México pues no había realmente nada.
Entonces, era un momento donde tenía un grupo de gente importante, muy allegada al mundo holístico, cada uno con una experiencia diferente. Y pues todo nació de la palabra, ¿eh? O sea, yo dije meditation, lo dije, pues está cerca de nation, y dije, oye, pues Medit Nation. Y la verdad es que pues todo el mundo que escucha el nombre me decía, wow, Wow, sí. qué Eso me gran pasó a mí. nombre, qué gran nombre. Entonces, pues hicimos lo necesario, empezamos a hacer esta comunidad y pues te digo, participó gente muy valiosa. Y básicamente, pues yo lo que hice fue formarlo. Ahora, eh, un grupo de personas lo están llevando a cabo dentro del mundo de las comunidades, de pues, este Me encanta. entorno totalmente digital, social. Pero pues fue una gran forma de contribuir un poco porque escuchábamos a gente que se acercaba a Meditation con problemas importantes y cómo a través de este proceso de silencio, de un poco dejar que fluya todo del zen, les cambiaba la vida. Entonces yo escuché gente agradeciendo el haber podido entrar en este proceso nuevo de solución de problemas o de retos personales y pues me dejó impresionado de ver cómo a veces un gesto de regresar un poco a la comunidad de lo que nos ha dado, pues puede ser demasiado agradable, ¿no? Entonces, pues, esa es como la versión corta. Empezó con poca gente y pues de repente, wow, 100,000 personas, ¿no? Y la verdad es que pues, es como un país, ¿no? Ahora que está de moda hacer países virtuales, pues Meditation podría ser un país, ¿no? Me Entonces, encanta, amigo. pues es una de las mejores, gratificaciones que he recibido, la verdad. Me Escuchar que encanta. alguien diga, oye, cambiaste mi vida y gracias por haber hecho esto, digo, ya con esto valió la pena, porque finalmente pues, debemos de tener un propósito de vida, ¿no? Ujú. Personal. Si las empresas viven de eso, ¿no? Imagínate si no cada uno deberíamos de tener un propósito, ¿no? Entonces sí le dio propósito a mi vida. Qué bueno, amigo, me encanta y estoy muy alineado contigo. Sabes que la meditación también me cambió la vida a mí. En pandemia yo tuve muchos cambios a nivel personal, me divorcié, empecé terapia y a autoconocerme más y sumé la meditación como mi parte de entender la vida. Y junto con la terapia, pues me di cuenta que podía apagar ese piloto automático y dejar de pensar y de correr, ¿sabes? Los silencios eran muy valorados. Y mi siguiente pregunta va por ahí. ¿Qué papel juega la meditación en tu forma de liderar? ¿Y por qué el silencio se ha vuelto hoy en día una ventaja competitiva? Uy, Juanjo. Ahorita estoy viendo que cada pregunta que me haces digo, uy. Es que, es que están buenas. Me mandas a la estratosfera. Este, es que vivimos en un mundo lleno de ruido y justamente en el silencio es donde se encuentran las soluciones. A ver, ¿por qué el gran cineasta, ¿no? David Lynch, en su libro de Big Fish, dice que justamente él, a través de la meditación trascendental, encuentra esos espacios de silencio donde encuentra las grandes ideas, ¿no? Y no solo él, o sea, pues hay decenas o centenas de visionarios, estudios que lo comprueban, que justamente el silencio puede ser incómodo. Normalmente los silencios muchas veces son muy incómodos, ¿no? Pero también los silencios pueden ser confortables, pueden ser un espacio donde simplemente, como te digo, viviendo en un mundo tan ruidoso, se encuentras la posibilidad de crear, ¿no? Y yo sí creo que este mundo es de creación. Entonces, pues en la meditación puedes encontrar un buen aliado para seguir haciendo este tema de generación de oportunidades, ideas, planes, soluciones de vida inclusive, ¿no? Oye, ¿qué le dirías a ese C-Level que tiene a sus equipos que están corriendo siempre, de cómo pueden aprender a encontrar esa claridad, ese silencio sin necesidad de parar el ritmo completamente? Pues yo creo que ahora el C-Level
tendría que tener el gesto de, porque no todos tenemos la obligación de saberlo, yo creo que tendrían que tener el gesto de contratar o buscar alternativas externas, porque dentro de la compañía no existe y ni debe, ¿no? Pero sí buscar un espacio externo que ayude a encontrar esas posibilidades de generar un ambiente mucho más productivo, con espacios para que la gente esté mucho más valorada, acabar con el famoso, bueno, no acabar porque no creo que se acabe el burnout, pero sí posibilidades de dar entrenamiento, porque merece cualquier colaborador tener acceso a este tipo de buenas prácticas, ¿no? Y muchas empresas ya lo hacen, pero pues tú vete a la realidad del país y no necesariamente es muy alto el porcentaje, ¿no? Entonces yo creo que es más Definitivamente. que nada las ganas, el entendimiento de que hay nuevas fórmulas que son muy efectivas, que lo ha demostrado la ciencia, entonces pues da la oportunidad de que prospere, ¿no? Dentro de las compañías. Me encanta esta visión, amigo. Oye, estamos llegando al final de la entrevista, Alejandro. La verdad que me lo estoy pasando increíble, pero pues ya llevamos más de 50 minutos y Ok, producción seguro me va a tirar de la oreja. ok. Echaría un día entero con un vinito contigo y poniéndome al día de todo ello. Eh, Me encanta las metáforas que has usado a lo largo de la entrevista sobre la navegación. Se nota que te gusta, que la disfrutas y que te aporta una barbaridad. Eh, pero antes de terminar, me gustaría hacerte un par de preguntas. Sí, claro. Después de todo lo que has vivido, ¿qué significa para ti Way to the Top, ese camino a la cima? Pues significa que es un camino que no tienes que recorrer solo, porque way to the top, pues me imagino al que va escalando una montaña solo contra el planeta y contra las condiciones adversas, ¿no? Pero creo que el way to the top es más divertido haciéndolo en equipo, llevando gente. Fíjate que yo cuando veleo, porque somos un caso extraño, este, hay regatas, ¿no? Y en las regatas pues van profesionales con mucho más experiencia que yo, ¿eh? Porque hay personas muy valiosas en México con gran experiencia, ¿no? Y pues van muy concentrados y yo veleo con música a todo volumen, no hay gritos, nos podemos equivocar, nos vamos divirtiendo, ¿no? Entonces para mí ese es el way to the top. Es un camino con gente querida, divirtiéndote, aprendiendo que puedes fracasar también, pero que de esos fracasos llegas más rápido otra vez arriba, ¿no? Entonces, pues es un camino divertido en equipo, ¿no? Amigo, muchísimas gracias por la apertura y por ese gran tip. Intentaremos sacarlo en un short porque me encantó. Gracias, Oye, Juanjo. amigo, si tuviéramos que resumir tu filosofía de vida en una sola frase, ¿cuál sería? Yo creo que sin riesgo no hay innovación. Sin riesgo no hay innovación. Sí, o sea, es que vale la pena atreverse. O sea, creo que la vida es un tema de atreverse. Entonces, ¿quieres hacer las cosas diferentes? Atrévete. ¿Quieres generar un resultado diferente? Atrévete. Si no, no lo vas a lograr. O sea, pues mi espíritu sí es muy creativo, ¿no? En mi caso, yo si bien, como podemos ver a lo largo de mi trayectoria, pues sí me volví una persona mucho más corporativa, ¿no? Pues, por el paso del tiempo, pero yo empecé siendo creativo y la verdad es que mi espíritu es 100% creativo, ¿no? Y creo que en la creatividad está la diferenciación, el poder generar resultados, el vender más. O sea, yo no creo que nada se pueda hacer sin creatividad, ¿no? Y finalmente, la creatividad, pues sí es esta generación de historias, pero la innovación es poner resultados de la creatividad. Entonces, por eso me gusta el tema también mucho de fail fast, fail cheap, ¿no? O sea, creo que el que se atreve tiene mucha probabilidad de llegar, ¿no? Entonces, pues hay que atreverse. Me encanta. Alejandro, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por este tiempo, por estas recomendaciones. Creo que la audiencia se las va a disfrutar. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Cómo Pues, pueden conectar contigo? pues mira,
LinkedIn es un gran espacio, ¿no? Alex Corona, creo que ese es el mejor camino. Este, sí veo mis mensajes, los puedo contestar con gusto. Pero yo te agradezco a ti por tener este espacio, porque creo que finalmente no hay tantos espacios donde de una forma así tan directa, tan agradable, Juanjo, podamos exponer, pues no solamente un tema profesional, porque pues eso está fácil, ¿no? Me encanta tu formato donde puedes mezclar un poco tu estilo de vida con cómo ha contribuido justamente a tener logros profesionales, porque pues finalmente la parte profesional es gracias a un desempeño personal, a tu familia, a toda esa inversión que le has metido a la pasión de la vida, ¿no? Entonces, pues es una entrevista extremadamente agradable, Juanjo. Qué bueno que le hicimos y pues sé que tienes éxito y pues te deseo tres Te veces más agradezco al mucho. menos. Te agradezco mucho, amigo. Bueno, pues terminamos en la entrevista. La verdad, Alejandro, la he disfrutado mucho. La esperaba de hace tiempo. Ha superado mis expectativas. Estoy convencido que da para tener una segunda, porque no hemos dejado muchos temas por ahí en entrever. Eh, a ti que estás viéndola, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Amazon Music o Spotify como @JuanJoArteroOficial o @Way to the Top, porque encontrarás esta entrevista y muchas otras con personas tan brillantes y que te puedan aportar tanto valor como Alejandro Corona. Estoy seguro, ya lo he hecho y es un canal y lo que haces es maravilloso, Juanjo. Felicidades. Muchas gracias. Nos vemos Sí, muy al pronto. contrario, Gracias por todo. sale. Adiós, Alejandro. Bye.